La Red Institucional de Apoyo Socioemocional RIAS, Zona Escolar 010, Región 3, preparando el regreso a clases, trae para ti a la psicóloga Cecilia Ramírez Calixto, quien es coordinadora operativa del Programa de Mediadores y Promotores Culturales en Bactún Pueblo Maya, el cual es aliado del Instituto DIA. Es licenciada en Psicología por la UNAM con enfoque sociocultural. Es alumni de la red Teach for All por su participación como docente frente a grupo en Enseña por México, en comunidades de la Sierra Nororiental del estado de Puebla e Hidalgo. Ha participado en diversos proyectos comunitarios con la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM en zonas de alta vulnerabilidad. Fue asesora pedagógica itinerante en el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE. Actualmente se encuentra desarrollando e implementando el programa de mediadores y promotores culturales de Bactún Pueblo Maya en la península de Yucatán, que busca activar el liderazgo comunitario a través del acompañamiento de jóvenes a jóvenes, con el objetivo de salvaguardar y conservar la cultura de la región. Bienvenida y gracias por su participación. El día de hoy, pues bueno, vamos a hablar de diversos temas relacionados con lo que son las habilidades socioemocionales y el ser comunidad como parte importante de este regreso a clases de manera presencial. Y para esto, pues nos acompaña Mónica Velázquez, trabajadora social de las Rías, Rocío López Cadena, psicóloga de las Rías, y su servidora Aline Castillo, psicóloga también de las Rías. Y en esta ocasión nos acompaña Cecilia Ramírez Calixto, quien, bueno, ya pudimos escuchar una breve semblanza de quién es, qué hace y cuáles son las actividades que ella está realizando también de la parte en comunidad y, pues bueno, en esta formación de habilidades socioemocionales. Muchas gracias por acompañarnos, Ceci. No sé si quieras Muchas decir algo. gracias. Gracias por la invitación, Aline. Pues nada, encantada de estar por acá con ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, el día de hoy vamos a establecer un breve diálogo justamente en estas temáticas y pues para ello vamos a hacerte algunas preguntas que nos permitan pues también a nosotros tener un poco más de claridad sobre este tema tan importante, ¿no? Que son las habilidades socioemocionales y cómo también nos van a ayudar en el regreso a clases de manera presencial. Entonces, pues bueno, empezando con este diálogo, nos gustaría, por favor, que nos pudieras explicar un poco cómo podríamos nosotros fortalecer el sentido de la comunidad dentro de las aulas y también dentro de los colectivos docentes para que yo me pueda cuidar y a la vez cuidar de otros, ahorita ya considerando el regreso a clases presencial. Sí, Aline, pues tocas un punto muy importante que es justo el sentido de comunidad. Y probablemente muchos nos estamos preguntando cómo fomentar este sentido de comunidad que tiene que ver justo con compartir y poner en común con otras personas a través de la interacción, pues diferentes actividades, establecer diferentes vínculos. Y bueno, resulta, me parece que uno de los aspectos en donde tenemos que prestar atención en este regreso, porque no va a ser la misma, ¿no? En un principio, quizá o antes de esta virtualidad, fomentábamos el sentido de comunidad a través de fomentar también un sentido de confianza, de corresponsabilidad entre las personas que formamos cualquier tipo de grupo, sea un grupo en el salón de clases, sea un grupo en mi barrio, sea un grupo en el estado en el que vivo, en fin. Y quizá ahora lo que nos atañe o nos va a atañir mucho generar es
pues ser empáticos, vamos a tener que escuchar mucho. Todos venimos de vivir esta experiencia desde diferentes perspectivas y me parece que una de las cosas muy importantes a las cuales hay que poner atención es la escucha, ¿no? Vamos a necesitar mucha escucha de parte de todos los miembros de la comunidad, en este caso educativa, de parte de los estudiantes, de parte de los maestros, de parte de las familias, de los padres, y vamos a necesitar también mucho diálogo. Esta escucha que nos permite atender generosamente las necesidades de los demás, nos va a permitir también generar espacios de diálogo. Estos espacios de diálogo quizá no van a poder ser tan numerosos, no van a poder ser en un principio ni siquiera con todo el grupo, pero sí se pueden dar en cantidades pequeñas, con sana distancia, incluso también en el espacio virtual. Creo que una de las cosas que hemos aprendido también es justo que a través de la virtualidad se pueden establecer diálogos, se pueden establecer diferentes tipos de escucha, se pueden establecer acuerdos que nos permitan seguir generando y creo que el sentido de comunidad es justo lo que no debe de perderse, ¿no? La confianza, la corresponsabilidad, la empatía, el ser recíproco con el otro, eh, para seguir atendiendo también estas diversas formas de interacción que vamos a tener que, pues, que crear, ¿no? Que generar. Muchas gracias. Y comentas aquí varias habilidades, ¿no? Que creo que son importantes de ir fortaleciendo, ¿no? Como la escucha activa, el cómo yo puedo identificarme como parte corresponsable, como lo comentabas, en los diferentes puntos, ¿no? Con el equipo, con la familia, con mi colectivo docente o incluso con mis alumnos. Muchas gracias. Moni. Gracias, Ceci. Y bueno, a mí me parece muy interesante lo que comentas y yo aquí nada más quisiera como decirte o preguntarte más bien, esta situación ya mencionaste, bueno, un poquito qué actitudes, qué valores tenemos que desarrollar, pero específicamente los docentes, pues también venimos con una carga emocional muy fuerte. ¿Cómo o qué nos recomiendas hacer para que nosotros como docentes podamos generar esos valores, esas actitudes en nuestros alumnos para que pues sí se pueda crear este ambiente en donde podamos fortalecer nuestro sentido de comunidad? Gracias, Moni. Haces una pregunta muy importante porque justamente una de las cosas, bueno, estamos poniendo muchas atenciones en muchos ámbitos. Uno, pues, es el de los estudiantes, otro es, por supuesto, el nuevo contexto al que se van a enfrentar las familias, y otro muy importante que resulta ser un pilar en la educación, pues, es el de los maestros. Y sí, todas las personas que estuvimos pasando por esta pandemia, los maestros también regresan con diferentes inquietudes, con preocupaciones, con ansiedades. Y me parece que ese es un punto fundamental que hay que poner al principio, que los maestros también se den permiso de escucharse a sí mismos y de entender cómo están regresando, de situarse en el momento actual, en también valorar cómo este proceso que se vivió de distintas maneras ha sido vivido. Tal vez muchas personas nos vamos a enfrentar también con el sentido de pérdida. Hemos estado viviendo también diferentes tipos de pérdida, algunas muy tristemente de familias, de personas cercanas, pero también el hecho de haber mudado nuestra vida al ámbito virtual, el habernos separado de las personas a las que queríamos por un rato, el establecer este contacto, el abandonar el contacto físico, los abrazos, los besos, también son una pérdida, ¿no? Entonces, me parece que tanto los maestros como todos los demás, primero tenemos que entender cómo estamos viviendo esto para poder entonces generar estrategias o alternativas. Creo que algo que nos puede funcionar es generar un plan para nosotros mismos para determinar cómo, en qué cosas necesitaría poner especial atención
porque tal vez no la estoy poniendo ahora en mí mismo, ¿no? Por ejemplo, el sentido de empatía va a ser súper importante para poder establecer esta relación con los estudiantes. Sin embargo, para ser empático, pues primero tengo que saber cómo estoy desde mí, ¿no? Cómo cómo me estoy sintiendo ante el regreso. Y me parece que entenderlo, compartirlo. Y también, si nos percatamos, soy psicóloga, entonces creo que también se vale. Si nos percatamos de que no es suficiente con ponerme a reflexionar acerca de cómo me estoy sintiendo, si no estoy sintiéndome tan preparada, también puedo pedir ayuda, ya sea profesional o con los mismos colegas, generar espacios de diálogo con colegas ayuda mucho, porque ¿quién puede ser más empático que alguien que está pasando por la misma situación? Y creo que ese tipo de cosas, ese tipo de generar espacios, y otra vez, siempre, mucha escucha, mucho diálogo y también ser observadores, ¿no? Porque también a lo mejor yo estoy viviendo ya una nueva etapa, a lo mejor ya estoy entusiasmada por volver a las clases presenciales, pero no todos, ¿no? Entonces también este sentido de comunidad tiene tiene que hacerme ver o hacerme más generoso en el sentido de tomar en cuenta todos los elementos que están constituyendo al grupo para saber cómo le puedo ayudar, ¿no? Porque a lo mejor también puedo ser eso, puedo ser un soporte, puedo ser un acompañamiento, y creo que mucho del fomentar esta comunidad, este sentido de comunidad y esta empatía, pues está en generar una red de apoyo, ¿no? Y saber que no soy la única, que mi equipo tampoco es el único equipo, y que también puedo fomentar esto más allá de mi propio grupo de colegas hacia otros personajes muy importantes para este regreso, que van a tener que ser los papás, ¿no? O tutores. Entonces, pues creo que por ahí podemos empezar. Sí, tienes mucha razón. Y bueno, creo que independientemente de las escuelas que decidan regresar en estos momentos, digo, estamos a unos días de que sea 14 de junio, día en que en el Estado de México regresamos de forma presencial. Pero entonces, estos días, pues podríamos aprovecharlos precisamente para eso, ¿no? Más que para valorar aprendizajes, hacer evaluaciones, etcétera, como para valorar toda esta parte emocional. Creo que sería un buen inicio. Y como tú dices, pues empezar a fortalecer nuestras redes de apoyo y a empatizar con nuestro gremio, ¿no? Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, Moni. A mí, Ceci, me gustaría preguntarte por qué es importante continuar con el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de las que hablaba ahorita Moni, y cómo éstas pueden ayudar a a la promoción de un sentido de comunidad. Eh, Gracias, Rocío. Creo que las habilidades socioemocionales han cobrado un foco muy importante. Creo que ya desde antes de que estuviéramos viviendo el asunto de la pandemia y la virtualidad, se empezaba a tomar en cuenta este ámbito de habilidades socioemocionales. Y bueno, ya con la pandemia, pues tuvo que retomarse, pero de una forma distinta. El por qué me parece que es, es porque resulta muy valioso ya en la vida eh, fuera de la escuela y dentro de la escuela al mismo tiempo, y también familiar y también profesional y toda. Entonces creo que las habilidades socioemocionales no se quedan solo en en el ámbito personal, y eso lo hace muy valioso porque repercute en todos los demás. Una persona que fortalece sus habilidades socioemocionales desde niños, cuando se empiezan a reconocer y se empiezan a espejear con el otro, ellos también aprenden a escuchar al otro, aprenden a dialogar con el otro, a generar diálogos generativos, a diálogos reflexivos, aprenden que no son los únicos que pueden estar pasando por una situación adversa, aprenden resiliencia, fortalecen sus otras capacidades personales, reconocen talentos y pasiones y empiezan a aplicar otro tipo de capacidades en diferentes ámbitos, sea
cognitivo, sea personal, sea social, físico incluso. Entonces, me parece que el fortalecer primero las habilidades socioemocionales repercute directamente con nuestro sentido de comunidad, en el sentido de que la comunidad también demanda ser escuchada, también demanda ser entendida, también demanda respeto, y todo eso, por supuesto, se puede fortalecer desde antes, desde que yo ya aprendí cómo escucho al otro, desde que yo ya aprendí cómo puedo expresar mis ideas para valorar también las de los demás, desde que empiezo a entender por qué es importante ser empático y cómo esto también me dota de un sentido de conciencia social y cómo esto a su vez me empodera y empiezo a generar liderazgos más empáticos, ¿no? O como ahora se le llama, liderazgo anfitrión. Eh, Me parece que impulsar todas estas habilidades socioemocionales desde etapas tempranas hace que la persona crezca con una mayor seguridad, autoestima y también autoconfianza, ¿no? Creo que el reconocerse también fortalece mucho el auto. Y esto de tener autoconfianza, pues abre las puertas para muchos ámbitos más. Creo que esto que va impulsando al final, pues liderazgos, ya sea a nivel laboral, a nivel comunitario, también fomenta mucho el sentido de comunidad porque incluyes, ¿no? No solo te ves como una persona que puede generar ciertas cosas, ciertas actividades en diferentes campos o ámbitos, sino que empiezas a incluir y a fomentar y desarrollar procesos más acompañados con otras personas. Creo que por ahí también tiene mucha resonancia las habilidades socioemocionales, en el modo virtual y en el modo presencial. Ahorita que mencionas todo esto, me parece que es la base, ¿no? Las habilidades socioemocionales que anteriormente pues no se le daba tanta importancia, perdón, como ahora. Y bueno, creo que tenemos ahora la oportunidad de darle esa importancia. Muchas gracias, Ceci. Gracias a ti, Rocío. Y bueno, creo que aquí has hecho cosas bien interesantes desde que se está retomando nuevamente como el papel que tienen las habilidades socioemocionales, ¿no? Quizá ya en otro contexto completamente diferente, pero que finalmente cobran un sentido, ¿no? Un sentido de ser dentro de la formación o la educación para la vida de los niños y pues bueno, también de los docentes, ¿no? En este proceso de educación socioemocional. Y bajo este enfoque y bueno, considerando que, como lo hemos venido comentando desde el inicio, que vamos a regresar, probablemente el 14 ya no sé cuántas escuelas decidan sí o no, pero nos gustaría que nos compartieras cuáles serían esas sugerencias o para los docentes en relación a ciertas actitudes o valores que en estos momentos de regreso ellos pudieran considerar o quizá apropiarse poco a poco para poder recibir a los pequeños. Ya tomando en cuenta lo que decías hace un momento de las pérdidas, muchos cambios en las formas de vida, ¿no? Entonces, creo que vamos a transitar nuevamente hacia una nueva normalidad como lo han manejado. Y bueno, nos gustaría nos comentaras un poco en relación a estas sugerencias que los maestros pudieran considerar para recibir a los niños, acogerlos en las aulas. Sí, Celine, creo que pues hay muchas preguntas e incertidumbres en torno a qué vamos a hacer ahora, ¿no? O sea, ya viene un cambio y vamos a regresar a las aulas presenciales. Y si bien hay algunas medidas que ya se nos han anunciado, como esto de las limpiezas previas, como estar monitoreando los diversos filtros, más allá de estas digamos, rutinas de higiene que se tienen, pues que sí o sí llevar a cabo y que ya muchos hemos incluido en nuestra vida de siempre. Creo que también ciertas actitudes que podemos tener como maestros, pues es
lo que ya he mencionado, ¿no? Una, ser empático. Creo que el ser empático y mostrarte también de algún modo con apertura hacia lo que los niños o adolescentes o jóvenes te estén compartiendo, creo que hace la diferencia porque ellos empiezan a desarrollar confianza en ti y esto genera diálogo y esto genera vínculo, genera comprensión mutua. Esto tiene que ver también mucho con validar las emociones de los demás, validar las experiencias que han tenido los demás, las experiencias que van a llegar a contar, las experiencias que se van a empezar a vivir con grupos seccionados, porque si bien no van a llegar los grupos completos, van a llegar como de poco a poco, gradualmente. Quizá esto también habrá que, esto nos va a permitir de algún modo generar estos espacios de diálogo que podemos generar, que podemos crear con grupos pequeños, con distancias adecuadas a las nuevas medidas, generar espacios de escucha también. Y creo que una de las actitudes que pueden favorecer también el ambiente educativo de ahora, o el que regresa o el que regresará, pues es que también nos mostremos seguros, ¿no? Que como docentes nos mostremos seguros ante la nueva normalidad, que les brindemos esta confianza a los chicos para que también se sientan tranquilos. Y nosotros también tratar de estar tranquilos en la medida de lo posible. Muchas veces los adultos solemos generar o crearnos historias de lo que puede pasar, de lo que va a suceder, nos anticipamos gracias a eso. Sin embargo, es muy probable que algunos niños, por ejemplo, vuelvan con toda la alegría y disposición de ver a sus nuevos amigos. Creo que en ese sentido habrá también que generar estrategias de contención, ¿no? Como mucho el tratar como de instruir, de modelar actitudes y comportamientos de respeto y de cariño, pero un poco diferentes, quizá un poco variando estas actitudes que teníamos mucho de contacto físico. Nosotros por naturaleza queremos estar abrazando al otro, queremos estarle dando besos, abrazarles, correr y detrás de ellos creo que también habrá que modelar ciertas actitudes y juegos también que nos permitan estar un poco más distantes, mostrando otra vez el afecto y el vínculo que no se van a desaparecer, ¿no? Que no desaparecen, solamente van a cambiar. Creo que también hay que ayudarles a discernir información porque estamos ante generaciones que somos una generación que recibe mucha información de todas partes. Recibimos miles de WhatsApps, recibimos fake news, recibimos el comentario que nos pasaron copiado del Facebook de la vecina. Entonces, creo que también habrá que ayudarles a los estudiantes a discernir esta información. Habrá que estar informados, habrá que contener también esa información. Y creo que eso también es importante, indagar qué es lo que los estudiantes saben, qué es lo que ellos consideran como cierto hasta este momento, para también poder, digamos, dosificar o poder manejar esta información de una forma más efectiva y verídica. Pues creo que estar preparados con un plan de estrategias lúdicas, estrategias que nos permitan también seguir generando o propiciando esta interacción es muy importante. Y como ustedes mismas me decían hace rato, creo que ahora el regreso va a necesitar mucho énfasis en otras cosas que a lo mejor no son solo los aprendizajes, que a lo mejor no son solo los contenidos de una currícula, sino también mucho el desarrollo personal, una estabilidad emocional, y para eso es el fomento de las habilidades socioemocionales. Y creo que si ponemos foco también a eso, eso mismo nos va a ir guiando para ir generando actividades enfocadas a eso e intercalando también con los contenidos, que bueno, sabemos que
que sí o sí tienen que estabilizarse, que irse integrando y pues regulando también esta área. Muchas gracias, Ceci. Creo que integras aquí en este último argumento, pues todas estas consideraciones, ¿no? Que tendríamos que tomar en cuenta, pues justamente desde la parte informativa, como bien lo decías, ¿no? Que también generan cierto desajuste cuando pues es información, digamos, falsa o que puede generar alguna alteración quizá también en los pequeños, ¿no? O en los mismos docentes, como lo decías. Entonces creo que también considerar la parte lúdica, como bien lo dices, que permita a los docentes no perder de vista que la interacción de otro modo es necesaria, ¿no? Pero la importancia de seguir estableciendo estos vínculos con los otros pequeños y bueno, con el docente que en este caso pues tendría que ser o sería un referente importante para los pequeños. Muchas gracias por esta síntesis, creo que a lo que hemos estado viniendo preguntándote. Yo me quedo con esta parte, Aline, sí, en donde, pues sí, hablabas hace ratito de esta contención de modelar, ¿no? Para favorecer esta socialización. Y cuando sabemos que pues no podemos tener contacto físico con el otro, ¿no? A lo mejor nosotros como docentes pues pudiera ser más fácil, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿y cuando lleguen los niños a encontrarse y a quererte abrazar o entre ellos mismos, digo, híjoles, ahí sí, me queda la duda cómo hacer esta contención, ¿no? Cómo modelarles para que pues sepan que podemos demostrarnos mucho afecto, mucho cariño, sin poder a lo mejor tocarnos. Sí, creo que eso es muy importante, sobre todo tomarlo en cuenta en los niños, ¿no? Quizá con toda esta información que ya se ha suscitado, con todo lo que las personas hemos leído y las consecuencias de las cuales tenemos conocimiento, favorezcan un poco la contención en jóvenes, adolescentes, personas más adultas. Sin embargo, en los niños, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ellos son muy juguetones, se acercan, aprenden el mundo a través del contacto con el piso, con las cosas, con lo que se llevan a la boca. Entonces, me parece que mucho va a tener también que ser un apoyo con los papás. Creo que esa es otra parte importante, el seguir fomentando la comunicación con la familia, con los papás, con los tutores, eh, para que ellos también nos ayuden desde su casa a entender qué cosas y qué cosas sí y qué cosas no podemos hacer para protegernos. Y en tanto a las formas de establecer este tipo de, de demostrar que existen afectos, pues podemos generar actividades que nos ayuden para esto a través de buzones, de retomar las cartas en los grupos de intercambio, incluso de forma virtual se puede hacer asignando amigos secretos, en fin, este tipo como de detalles y de actividades que fomenten tanto la empatía por el otro como el cuidado por el otro, el tener que estar como que al tanto de si le gustó una carta que le mandé a alguien o un dibujo o una canción que le presenté a alguien más, pero que pueden también establecer este tipo de interacciones que muchas veces no se dio en la virtualidad, ¿no? Yo tengo sobrinos, primos que me contaban que en sus grupos nunca se prendía la cámara, entonces yo me preguntaba, ¿y cómo le hicieron para pasar todo este ciclo sin siquiera verse el rostro, ¿no? Entonces, creo que también se puede fomentar desde ahí. Creo que otra cosa que tal vez nos suena redundante porque siempre lo hacemos es establecer los acuerdos de convivencia, pero si llegamos con acuerdos que también involucren estos tipos de respeto hacia el otro, mostrando también el afecto o tan simple como encender nuestra cámara en medida de lo posible y si es posible. Y ya creo que este tipo de cosas se pueden dar
siempre que ya haya habido acuerdos entre todos y también que se haya establecido entre todos de común acuerdo y que sean en búsqueda de esta empatía y respeto por el otro, ¿no? Siempre creo que hay que fomentar eso, que te estoy cuidando mientras me cuido. Creo que eso es muy importante, algo que decía Lynn. Y que, y pues eso, ¿no? Simplemente hacerles saber siempre que no son los únicos que lo están viviendo y que yo también puedo estarlos acompañando y que todos nos estamos acompañando al mismo tiempo. Gracias, Ceci. Y bueno, creo que ya tocaste puntos muy específicos y que pues nos pueden dar como una orientación muy clara sobre cómo acompañar este proceso de cambio, ¿no? De cambio en la relación social. Sí, efectivamente, somos seres sociales, nos queremos abrazar, besar, y si como adultos es complicado no hacerlo, bueno, pues como niños, como adolescentes va a ser todavía más complicado. Sin embargo, creo que nos has dado puntos muy importantes, el trabajo con los padres, las actividades lúdicas con niños de primaria y de preescolar probablemente, incluso hasta esta parte de las cartas me parece muy interesante para chicos de secundaria posiblemente, ¿no? Que nos pudiera funcionar también. Sin embargo, Ceci, yo sí quisiera, no quiero ser pesimista, sin embargo, realmente hay todavía muchas familias que no creen en la pandemia, que no siguen las indicaciones de higiene. Digo, de entradas, en teoría tendrían que adaptarse a las nuevas indicaciones. Sin embargo, ¿cómo le hacemos para de verdad sensibilizar lejos de la familia? Digo, bueno, pues la familia puede o no puede ayudarnos, pero lejos de eso, de sensibilizar a la familia, a nuestros niños, a nuestros adolescentes principalmente. ¿Cómo hacemos para sensibilizarlos en este sentido de tenemos que seguir las medidas de higiene? Porque si las seguimos, me cuido yo, pero también estoy cuidando al otro, a pesar de que en mi casa digan que esto es mentira. ¿Cómo podemos hacerle ahí? Sí, Moni, es bien interesante este punto porque en efecto habrá chicos de todas las edades que lleguen con una mentalidad diferente, ¿no? Unas ideas distintas a las que quizá el grupo en su mayoría pueda llegar. Entonces, creo que por eso también es muy importante el conocer primero qué es lo que conoce el estudiante y, como decíamos, tratar de ser como que un filtro también de información acerca de lo que conoce, de lo que recibe, de lo que procesa y de lo que aplica. Creo que vamos a tener que tomar mucho ese rol y esto también se puede fomentar a través de generar protocolos y rutinas. Me parece que esto va a ser muy necesario con los niños. Ellos aprenden mucho a través de las rutinas, a través de los incentivos, de los estímulos, de estas situaciones que son muy prácticos en realidad. Y los adolescentes a veces nos cuestan un poco más de trabajo porque tienen un sentido ya de decisión propia, tienen una necesidad como de establecer sus propios juicios, de buscar y de explicarse el mundo de acuerdo a lo que van experimentando. Y aún así me parece que el compartir información de manera empática, asertiva, muy asertiva y también escuchando sus razones puede ayudarnos. El generar protocolos de acción también es muy importante. No tienen que hacerlo solos. Me parece que también entre esta red de docentes pueden generarse un protocolo de qué va a pasar en caso de que un chico haya presentado esto, de que un chico esté diciendo esto, de que otro chico esté con esta necesidad en específico. Y creo que esto de generar estos protocolos nos puede ayudar para anticiparnos en diferentes escenarios y también para saber qué vamos a hacer con estos casos tan específicos. Además, una vez que modelamos esto con el resto, también podemos hacerles entender o tratar de hacerles ver que
todos estos cuidados lo estamos realizando por aquellos que son más vulnerables, por nosotros mismos y también porque en este sentido de respeto, en este sentido de corresponsabilidad con el otro, pues también te involucra, ¿no? Y tomar un papel activo en que todo esto siga funcionando y en que podamos tener estos encuentros cada semana o cada 2 veces a la semana en grupo y en presencia, también depende de, pues, de nuestras acciones y de cómo estemos también apropiándonos del rol que nos corresponde, ¿no? Que es básicamente cuidarme a mí para poder cuidar también de los demás. Muchas gracias, Ceci. Pues sí, creo que nuevamente estamos ante la gran oportunidad de que la escuela sea la generadora de esa comunidad que tanto anhelamos, ¿no? Y que tanta falta nos hace como sociedad. Muchas gracias, Ceci. Yo quisiera, creo que has comentado y me suena como en esta parte del diálogo, ¿no? El diálogo que creo que desde la toma de acuerdos, desde modelar, desde hacerte parte de que tanto tu alumno como yo docente soy corresponsable de este cuidado mutuo. Creo que el diálogo sería como esa médula o ese medio como para desarrollar todos estos procesos, ¿no? En cuanto a, pues sí, a favorecer tanto las habilidades socioemocionales como, como las medidas de higiene que comentábamos hace un momento, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más quería hacer como ese comentario y creo que sí sería importante que como colectivos, al menos en las escuelas, pues lo consideremos también. No, y aparte también, Aline, a lo mejor poner el ejemplo nosotros como docentes, ¿no? Porque pues podemos estar predicando y hacer todo lo contrario. Entonces, pues así no nos va a ayudar de mucho, ¿no? Así es. Ay, perdón, me fui. Efectivamente, pues yo creo que con el ejemplo podemos lograr más y sensibilizar más a nuestros padres de familia, a los niños, que estarles imponiendo. Es mi punto de vista. Sí, de acuerdo, Rocío. Creo que siempre como dices, predicar con el ejemplo, establecer actitudes para modelarlas, para que tú seas como el referente que ellos tienen. Siempre es muy usual que pase eso, ¿no? Como los niños aprenden desde el ejemplo, los adolescentes replican desde los amigos, entonces creo que hay que también involucrar a todos estos actores o agentes que están involucrados también en este proceso, porque todos están involucrados, todos estamos inmersos y finalmente pues así funcionamos, ¿no? Como un engrane que no va a jalar solo y que pues bueno, tiene que estar justamente amoldado con las medidas necesarias para poder seguir funcionando. Así es. Y pues en este sentirte parte de, y bueno, creo que volvemos a retomar el punto de la corresponsabilidad que lo habías dicho y que, bueno, finalmente todo esto, de alguna u otra manera, pues nos va a ayudar a favorecer esta socialización, ¿no? También tan necesaria como lo has venido comentando en relación a todas estas nuevas formas de interactuar, ¿no? Que yo creo que van a ser pues importantes para poderlas trabajar. Y bueno, como última consideración, nos gustaría saber un poco, bueno, que nos pudieras orientar un poco en esta parte de el ambiente como tal, ya lo hemos venido platicando, ¿no? El ambiente y de qué manera, pues los niños o los docentes más bien pudiéramos dar pauta para
que el ambiente de las aulas pues sea acogedor para ellos, ¿no? Acogedor para ellos, dadas las restricciones que vamos a tener. Y te digo, bueno, ya lo hemos platicado, creo que a lo largo de esta conversación, ya se han dado como algunas pautas. No sé si hay alguna otra como importante que pudiéramos considerar, además de las que ya nos has dicho. Gracias, Aline. Pues me parece que generar un ambiente acogedor tiene mucho que ver con la propia interacción que generas y la forma en la que la generas. Y creo que esto solo se logra si existe confianza entre todo el grupo. Creo que hay que generar mucha confianza, que tengan, que ellos sepan, se sientan escuchados, sepan que los estamos escuchando, que sepan que hay una gran diversidad de ideas, pensamientos, que hay ansiedades, que hay inquietudes de todos, que todos compartimos un momento diferente en la vida y que esto también nos ayude a generar pues nuestros propios acuerdos, ¿no? Creo que a veces solemos pensar que debemos ya de llegar como con una visión de lo que tiene que suceder en un espacio, pero creo que también es importante incluirlos a ellos en la co-construcción de este espacio, que ellos sepan que pueden participar de ello siempre, que se pueden expresar libremente y que esto nos va a llevar también a generar alternativas, ¿no? A veces no tenemos todas las respuestas, pero siempre es importante que sepan que los estás escuchando y que vas a tratar de ayudarle buscando nueva información, en crear las respuestas entre todos. Y me parece que tiene mucho también que ver en una comunicación asertiva, de mostrarse asertivo con el otro y fomentar que entre todos también lo sean, que si hay desacuerdos o no todos logran ponerse en el mismo entendimiento, pues que sepan que también habrá respeto para ello, para incluir toda la diversidad. Y, y pues creo que también se vale generar momentos en donde tengamos que retroalimentar la forma en la que nos expresamos con el otro, si es un poco agresiva, si es distante y todo esto también. Fomentar este tipo de cosas en el diálogo desde un grupo de estudiantes resulta muy valioso porque ellos aprenden a co-crear, ¿no? Aprenden a generar diferentes formas de generar sus propias alternativas y esto, por supuesto, también llena el espacio, no solo enfocado hacia un mundo dedicado a generar conocimientos académicos, sino también mucho acerca de cómo relacionarme con el otro, porque finalmente también para eso es la escuela, uno aprende a relacionarse con el otro ahí, aprende a generar grupos, aprende a generar colectividad ahí y bueno, creo que es algo que no debería de perderse, al contrario, seguirse fomentando. Si bien escaladamente, pues bueno, poco a poco ya iremos regresando. Pues muchas gracias, Ceci, por tus respuestas. Creo que pues nos dan como mucha pauta en relación a esta parte importante que igual desde los manuales y bueno, los protocolos se les está dando importancia a todas estas habilidades socioemocionales, pero creo que es importante esto que también comentabas, ¿no? La co-creación, la corresponsabilidad, el que yo me sienta escuchado, el que yo escuche, ¿no? En este justo ambiente de nueva normalidad, que no sabemos cómo se vaya a venir. Ahora sí que ya hasta que lo vivamos todos en carne propia, pero que tengamos quizás estos elementos, ¿no? En mente, pues para poder quizá también yo observarme, como tú decías hace un momento al principio, ¿no? Cómo yo me estoy mirando, cómo me siento, qué estoy sintiendo, qué tan preparado estoy emocionalmente también.
para poder afrontar esta situación de la manera pues, más agradable posible para todos. No sé, compañeras, si tienen alguna otra pregunta. Pues creo que no, Ceci, al contrario, más bien agradecerte. Creo que nos diste como estrategias muy específicas que nos van a ayudar mucho. Y pues yo insisto, ¿no? Retomarlas y aplicarlas. La idea pues es esa, ¿no? Como compartir todo esto para que podamos formar estos colectivos que nos ayuden pues a fortalecer nuestro sentido de comunidad. Muchísimas gracias, Ceci. Gracias a ti, Moni, por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Pues yo de igual manera, Ceci, agradecerte tu tiempo, tu espacio para darnos esta información tan valiosa y que bueno, que vamos, estoy segura que vamos a poner en práctica todas estas estrategias, todo esto que nos has brindado es tan valioso que seguramente lo vamos a poner en práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias a ti, Rocío, y pues nada, muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes y ha sido un gusto poder hablar sobre esto que sí seguramente se va a necesitar en todos los espacios, ¿no? Más allá de los escolares, en todos. Así es, ¿no? Pues gracias a ti de verdad por aceptar esta invitación y pues por compartirnos esto que tú dominas, tú conoces, haces, ¿no? Haces también y que pues nos va a permitir, como bien decían mis compañeras, pues a aplicar estrategias ya específicas con nuestros colectivos, con los niños y pues dar a los docentes también este acompañamiento. Pues muchas gracias a todos y pues sería todo. Muchísimas gracias por el día de hoy. Hasta luego.